Hola amigos, yo soy el pastor Sebastián López y esto es Estudio del Génesis. ¿Me acompañas? Nuestro tema de hoy es un tema apasionante. Dios puso una espada de fuego ardiendo que impidiera la entrada de los seres humanos en el jardín del Edén para que el pecado no se eternizara, pero aún su presencia amorosa estaba al otro lado de la puerta. Los hombres y las mujeres podían contemplar de lejos el huerto de Dios. Adán y Eva, aunque habían sido expulsados, ofrecían sus sacrificios frente a la puerta del Edén. Y la voz del Creador aún era oída por ellos y por sus hijos. Pero su rebelión trajo repercusiones a sus vidas. Dios no mintió cuando les advirtió en el Edén sobre las consecuencias de la desobediencia. El mal estaba al acecho como una fiera rabiosa. La historia que hoy estudiamos da una idea de cómo se extendió ese mal en la segunda generación. La vida y el crimen son ahora una realidad en este mundo donde somos conocedores y experimentadores del fruto del árbol, del conocimiento, del bien y del mal. Conozcamos a los protagonistas y los hechos de esta historia. Génesis 4.1 empieza diciendo, conoció el hombre a su mujer. Conocer en la Biblia es el acto de unión entre un hombre y una mujer. Ambos se hacen uno, se unen en una sola carne y aparece una nueva vida. El texto bíblico no señala las veces que esto ocurrió entre Adán y Eva, pero sí dirá más adelante en Génesis 5.4 que Adán engendró hijos e hijas. Por lo tanto, Adán tuvo muchos hijos e hijas. Entiendo, y lo digo porque entiendo que por la edad a la que murió, 930 años, tuvo siglos por delante para la crianza exponencial de hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etc. Piénsalo, probablemente Adán llegara a tener al menos, ¿qué? 100, 200 hijos e hijas. Ahora añade los de Caín, los de Set, los de Nos, los de esos hijos y hijas. ¿Ok? En cuanto a Eva, dice que ella plantea, he adquirido varón de Jehová. Eva o Yahweh, que es la madre o la fuente de los vivientes según Adán, pensaba que aquel hijo era la promesa de Génesis 3.15. Gracias a ese niño la raza humana volvería al Edén. Pero puedo pensar en Yahweh o Eva acercándose a las puertas de Edén llamando a Yahvé, para mostrarle a su hijo, aquí está, esta es la posesión más valiosa. Ella creía que Dios mismo se había hecho carne y era aquel que ella tenía en los brazos. Yo, Yahweh, he dado a luz un hijo varón, Yahvé. ¿Notas qué parecidos hay entre los nombres? Da la impresión que juegan de forma muy intensa, ¿no?, con el lenguaje. Caín, el hombre, el nombre de él significa adquirido y deriva del verbo caná. Cuando posees muchas cosas, eso es caná. Caín es el primogénito de la historia y ocupa no solo la atención del capítulo, sino también la de sus padres. Él es el deseado por sus padres, él es el esperado y parece que lo llegan a tratar como si fuera Dios mismo. Abel, sin embargo, significa vapor. Es cualquier cosa que no tenga ni sustancia ni realidad. Eva se enorgullece del nacimiento de Caín y, sin embargo, el nacimiento de Abel es vanidad. Desde el principio, este niño parece que está marcado por la soledad y por la indiferencia que a sus padres les provoca, según el nombre que le ponen. Sin embargo, el tiempo iba a demostrar cómo eran las obras del uno y del otro. El capítulo 4 marca que Caín, el adquirido, el que podría ser el redentor según su madre, se dedicó a trabajar la tierra, viendo que todo lo que necesitaba para vivir podía extraerlo de ella. Sin embargo, su corazón
había escuchado la voz de Satán. Caín abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado que sus padres habían cometido. Para llegar a donde estamos, da la impresión que permitió que su mente caminara errante por la misma senda que una vez condujo a la caída del diablo. Dejarse dominar por el deseo de ensalzarse y de cuestionar la justicia y la autoridad divina. Por el otro lado está Abel, que poseía un espíritu de lealtad hacia Dios, veía justicia y misericordia en el trato del Creador. Ese trato que el Creador tenía hacia la raza caída y aceptaba agradecido la esperanza de la redención. En eso debió llegar la hora de presentar a Dios sus ofrendas, de rendir tributo por todo lo recibido y reconocer que se sometían a la obediencia divina. Reconocían a Dios como su creador y como el sustentador de la vida, el único que podría salvarles y llevarles de vuelta al Edén. Entonces, Caín se presentó con gran desdén ante el altar. Su ofrenda pretendía reconocer a Dios, pero solo desde el punto de vista formal. El reino de Dios no le interesaba. Él podría crear el suyo propio en esta tierra. Lo que tenía lo había conseguido con su propio esfuerzo. Y en su corazón sabía que tenía un aliado que quizá le dijera: los reinos de este mundo te daré si postrado me adorares. La actitud de desobediencia se presentó en su corazón y de esa manera fue delante de Dios, con las manos llenas con sus obras. Así llevó a cabo el acto del sacrificio de forma descuidada y presentó su ofrenda solo para cumplir con Dios. Pero el Señor no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Su altanería era evidente. Abel, su hermano, aceptaba el significado de la ofrenda, es decir, que comprendía la necesidad de un sustituto que pagara por su pecado. Para él no había otro camino y otro redentor que el mismo Dios. Y Dios aceptó su ofrenda porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no te olvides de esto. Ambos conocían el medio provisto por Dios para salvar al hombre. Sabían que mediante la ofrenda del sacrificio podrían expresar su fe en el Salvador que un día vendría y al mismo tiempo reconocer su completa dependencia de Él para obtener el perdón. Sabían que sometiéndose así al plan divino para su redención, demostraban su obediencia a la voluntad de Dios. Pero viendo lo que pasó con su ofrenda, Caín se enfureció. El texto bíblico dice que le ardió mucho a Caín, sintió un fiero resentimiento contra su hermano y contra Dios. Sin embargo, la misericordia divina llama al primogénito Adán para que reflexione y que se dé cuenta de que el pecado lo está acechando como una fiera. Dios le señala su mal proceder y su actitud orgullosa y que esta actitud le puede llevar al desastre, como llevó al desastre a Lucifer. Al igual que lo estuvo su madre, Caín está oyendo dentro de él a la serpiente y Dios le exhorta para que no se deje poseer, pero no hace caso. No experimenta dolor por su pecado, no siente la necesidad de pedir perdón. Su conducta ejemplifica la del pecador contumaz, cuyo corazón no es quebrantado por la amonestación divina, sino que se hace más duro y rebelde aún. De hecho, su rostro lo revelaba todo. Caín responde a Dios con su silencio e invita a su hermano a salir al campo. ¿Se imaginan de qué habrían estado hablando mientras caminaban? ¿Qué le diría Abel a su hermano? ¿Con cuánto amor le hablaría? Y una vez allí, en un lugar apartado, Caín lo mata. El crimen se produce porque Abel respeta a Dios y él no. Abel evidencia con su vida la maldad de Caín. Lo monstruoso del crimen es que fue planeado con premeditación y alevosía. Es una venganza
no contra Abel solo, sino contra Dios y su forma de gobierno. Es matar por odio a su hermano y por desagravio contra Dios. Es el resultado terrible y pavoroso de las consecuencias de comer del árbol del bien y del mal. Otra vez sale Dios a buscar al ser humano. ¿Dónde está tu hermano? No sé, ¿soy acaso el guarda de mi hermano? Con esta pregunta Caín se desentiende de su fechoría. Es más, en sus palabras acusa a Dios. ¿Quién tiene que cuidar de la creación? Si te falta alguien, tú sabrás. Tú eres el que cuida de lo creado. Yo no soy quien creía ser. ¿Qué has hecho?, le dice Dios. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El acto de Caín es el acto de rebeldía feroz contra Dios. Los elementos más sagrados están presentes aquí. Dios había pedido la sangre de un animal inocente para la justificación del pecador y Caín había derramado la sangre del pastor en vez de la de la oveja. La tierra de donde fue tomado el hombre, la tierra que dio frutos a Caín, ahora se convierte en lugar de muerte. Es la tierra la que habla ahora cuando el asesino calla. Este asesinato es el terrorífico sacrificio de sangre de Caín. Es como si se volviera hacia Dios y le dijera, ¿querías sangre? ¿Querías sangre en el altar? Ahí la tienes. El que merecía la vida eterna la pierde a manos de su hermano. Esta es la historia que un día se repetirá en el Calvario, donde el pecador crucificó a su Salvador y aún así Dios tuvo misericordia. ¿No lo ves? La historia del primer mártir, la historia de Abel es la historia de Cristo, es la historia del primer asesino, que por cierto, somos nosotros. Volvamos a Caín. La marca de Dios no tiene nada que ver con colores de piel, ni rasgos, ni nada de eso. La marca tiene que ver con su pecado. De ser el libertador esperado, se convirtió en el primer asesino de la tierra. El que produjo tanta alegría y esperanza a sus padres fue el que trajo el dolor, la separación, el miedo y la muerte. Llamativamente, Dios puso una marca en Caín, porque en su misericordia no quería que otro hijo suyo sufriera lo que sufrió Abel. Merecía la sentencia de muerte por sus crímenes, pero el misericordioso Creador le perdonó la vida y le dio la oportunidad para arrepentirse. Ahora, con su marca andaría errante por los lugares inhóspitos, marcado y cargando su pecado, como el macho cabrío en el santuario, el macho cabrío de Azazel caminaba por el desierto, así caminaría Caín. Pero Caín vivió solo para endurecer su corazón, para alentar la rebelión contra la divina autoridad, para convertirse en jefe de un linaje de osados y réprobos pecadores. Este apóstata, dirigido por Satanás, llegó a ser un tentador para otros, y su ejemplo e influencia hicieron sentir la fuerza desmoralizadora hasta que la tierra llegó a estar tan corrompida y llena de violencia que fue necesaria destruirla. Caín había sembrado la sangre y la tierra fructificó maldad entre los hombres. Su destino fue el oriente del Edén y allí edificó el primer asentamiento, la primera ciudad o la primera fortificación. Una vez más volvía Caín a desafiar a Dios. Contrariamente al designio divino de que los seres humanos vivieran en medio de la naturaleza, construyó una ciudad en la que se confinan él y su familia. Ahora, casado con una de sus hermanas, llegan los descendientes que seguirán el mismo patrón que su ancestro, rebelarse y rebelarse y rebelarse contra Dios. El mal cada vez se abren más caminos y llegaremos a Lamec, el cual introduce la poligamia y elogia el asesinato cantando. Después vendrán sus hijos, creadores de herramientas y forjadores de armas. También llegará la música, pero como vemos, Lamec le dio un uso desastroso. También vemos los rasgos de la superficialidad,
reparando en la belleza externa de las mujeres en vez de la interna. Los cimientos de la depravación del mundo ya estaban puestos y en unas pocas generaciones los cainitas ya estaban estableciendo su forma de vida. Caín y su descendencia son un claro ejemplo de lo que ocurrió con el carácter de los antediluvianos. Dios quería salvar a Caín y que procediera al arrepentimiento, pero nunca lo hizo. Nuestra historia termina con un rayo de esperanza. Dios da a Adán y a Eva un nuevo hijo, que será el sustituto, el designado. Ahora Dios levantará otra simiente justa, por medio del cual redimirá al mundo. La luz aparece de nuevo en el camino. Los propósitos de Dios se abren paso en medio de la maldad humana. La salvación vendrá no por lo que el hombre haga por sí mismo, sino por lo que Dios está dispuesto a hacer por todos. El capítulo 4 comenzó con el nacimiento de Caín, que produce o que nos conduce, que nos lleva al fracaso y a la violencia. Termina el capítulo 4 con el nacimiento de Set. A través de él reparará el Señor el fracaso de los hombres, restaurará el plan de la salvación, lo cual conducirá por fin a la supervivencia y a la salvación de la raza humana. Satanás trabaja constantemente por arruinar el plan de Dios, engaña a los seres humanos para que se rebelen contra Dios, cambia el lenguaje, lo moldea a su manera y quiere que los hombres piensen que no necesitan a Dios. Desde los primeros pasos de este mundo se pueden ver las consecuencias de seguir sus mortíferos caminos y escuchar sus malditas palabras. Pero desde los cielos, Dios dirige los planes de este mundo. El conflicto entre el bien y el mal llegará a su fin, y la justicia y el amor y la verdad divina se manifestarán un día en la cruz para salvación de todo aquel que cree. Dios te bendiga. Esta lección puede ser una ayuda en tu corazón y en tu